Familia, buenos días, tardes, depende, está viendo el servicio de la 1 de las 11 de la mañana a las 9. Vamos a continuar en Apocalipsis 17. En este tema el mensaje, lo ajustamos el título. Vimos la semana pasada 2 reinos, 2 destinos. Ahora estaremos viendo este mundo es. Este mundo es. Y quiero aclarar para todos los amigos ecologistas que nos están viendo y están escuchando esta prédica, que no me refiero al mundo como el planeta o la creación, sino como vimos la semana pasada en el sermón 2 reinos, 2 destinos. Me refiero a lo que vamos a darle una definición útil, creo que en un compendio de todo lo que hemos visto. Me refiero al mundo como este sistema de valores regido por Satanás, que promueve una agenda para distraernos del propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios, o como veremos hoy, estar con Él. ¿Sí? Sistema de valores regido por Satanás que promueve una agenda para distraernos del propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios, o que estemos siempre con Él. Y es curioso porque estoy ahorita, dentro de lo que estoy leyendo, hay un recurso que me llama mucho la atención, porque este mundo tiene una agenda y ofrece glorias, como vamos a ver al ratito, glorias piratas, glorias chafas, glorias temporales. Y quiero citar, porque al final del día creo que ahora sí que mi éxito y el tuyo es sumamente temporal y limitado y local en la medida de lo que quizás entendemos. Pero, por ejemplo, a atletas de altísimo rendimiento como Andrea Agassi, un famoso tenista que si tú eres nacido en 70s, 80s, quizás antes de que hubiera toda esta era Nadal y compañía, había otra era en la que Agassi era uno de los 2 tigres predominantes, si no me recuerdo, junto con Sampras, ¿sí? Y él registra en su autobiografía llamada Open o Abierto, muy bien tenemos los abiertos de tenis, después de ganar uno de sus N Grand Slams que ganó, dice, registra este tema como cuando persigues algo que este mundo ofrece, terminas con un hueco prácticamente igual al que estabas antes de perseguirlo. Dice, ahora ya gané un slam. Dice, y sé que solamente muy pocas personas en la tierra se nos tiene permitido hacer eso. Pero esta victoria, debo confesarles que no se siente mejor que una derrota. Dice, es más, el sentimiento de satisfacción no dura tanto como dura el sentimiento de dolor por una derrota. Ni siquiera se le acerca. Interesante, el cuate diciendo, mira, ya llegué a la cúspide de mi carrera y siendo honesto, lo bien que me siento de haber ganado este torneo, pues dura mucho más poquito que lo mal que me siento cuando no gano, cuando me derrotan, ¿verdad? Si tú no eres alguien de tenis, quizás tú digas otro nombre llamado Tom Brady. Para mí, personalmente, uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL. En una entrevista registrada al programa 60 Minutos, él después de haber ganado su tercero de 6 supertazones que lleva, siendo para muchos el GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿sí? Dijo lo siguiente en esa entrevista. ¿Por qué tengo 3 supertazones y aún sigo pensando que hay algo más grande delante de mí? Lo que quiero decir es lo siguiente, muchas personas me dirían, oye hombre, ya lograste tu objetivo, tu sueño, pero personalmente creo que debe haber algo más. No puede ser esto todo lo que hay. 3 supertazones después, el sentimiento se registra cuando 3 supertazones, cuando para muchos alcanzar uno ya es un sueño, él diciendo, esto no puede ser todo lo que hay. Pero esta agenda, este sistema de valores promovido para distraernos de nuestro objetivo por el cual nos creó Dios, es lo que llamamos este mundo. Y vamos a ver hoy, es un sermón extraño, normalmente tenemos 3 temas, hoy vamos a ver 7, 2 lo vimos la semana pasada. Vamos a ver los otros 5 elementos que caracterizan este mundo. Así que vamos a ver número 1. Vimos la semana pasada que este mundo es seductor, te atraerá, del 1 al 5. Después vimos la semana pasada que este mundo es asesino, lo vimos en el versículo 6. Vamos a ver hoy que este mundo es resiliente. Después veremos que este mundo es organizado. Después veremos que este mundo es poderoso, pero su poder es limitado, ¿sí? Después avanzaremos con este mundo es necio, se opone al señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el versículo 14. Y terminaremos con este mundo es autodestructivo, no va a permanecer, del versículo 15 al 18. Por lo que si tú tienes tu Biblia a la mano, en Apocalipsis 17, como te lo pedí al inicio de este mensaje, vamos a leer la porción una vez más recordándote, no te claves si hay cosas que no entiendes, vamos a ir desmenuzándolo juntos.
para poder exaltar a Cristo en esto que le decía ahorita a Beltrán, que veníamos juntos en el camino para acá. Creo que junto con el sermón que dimos de la estrella de la mañana, lo repetiremos un poco el contexto más adelante cuando avancemos en Apocalipsis, creo que este puede ser uno, por lo menos lo que Dios hizo conmigo, uno de los mejores mensajes que Dios nos ha regalado en Apocalipsis, en esta serie. Lo mejor está por venir. Así que versículo 1 dice: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que permanecen en este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Y pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, de los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Explicaré el misterio de esta mujer, de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que permanecen en este mundo, los ciudadanos de este mundo, los mundanos, los ciudadanos de este mundo, como ya vimos en domingos pasados, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombraron al ver que la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído, el 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores, Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y les son fieles estarán con Él. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan las grandes multitudes de cada nación y lengua. Toda la bestia, tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella, pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregar a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Vamos a orar que Dios nos ayude a poder entender esto. Señor, este tiempo es especial porque has preparado un mensaje muy claro, sobre todo exaltando a aquel cuyo este libro tiene el propósito de exaltar, Jesús. Así que sé con cada oyente y con cada quizás nuevo oyente que quizás no entendió nada de lo que leyó, el poder darnos la gracia para poder sazonar nuestras palabras con sal y con denuedo hablar de tu palabra como tú eres digno, exaltando a aquel que nos llamó, nos eligió y a quienes somos fieles. Por Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Ok? Repito, capítulo, o mejor dicho, primero y segundo elemento de este mundo. Este mundo es seductor, te atraerá, y este mundo es asesino, elimina vidas inocentes. Lo vimos la semana pasada. Si tú te lo perdiste, puedes ver el sermón llamado dos reinos, dos destinos, en el que explicamos un poquito de estos dos reinos. Uno, Apocalipsis 17, hablando de esta Babilonia, y veremos la segunda ciudad o el segundo reino en el 21, la nueva Jerusalén, puntualmente, o la ciudad de Dios. ¿Sí? El punto 3 del mensaje dice: este mundo es resiliente, regresa y se adapta. Ahora, esta palabra resiliencia está muy usada en estos temas de pandemia. Es más, hay conferencias humanistas que exaltan este atributo de la resiliencia en este elemento de que se adapta, tiene la capacidad de no estancarse, sino mutar y adaptarse a las nuevas
normalidades. Y ciertamente es un atributo interesante, pero es un atributo muy de este mundo, ¿verdad? Porque aunque parece que reinos terrenales terminan y el corazón de este mundo, de este reino, regresa en formas y nombres distintos. Vimos ya a esta bestia desde el capítulo 13, pero se menciona, por ejemplo, elementos importantes en este capítulo. Se menciona la palabra, un elemento que es el abismo, ¿sí? El abismo. Y es curioso analizar esta palabra o estos personajes, que quizás después haremos una recolección como un glosario de qué significa y cómo se ve y cuál es la referencia de cada elemento, ¿sí? Pero hace referencia a este abismo en el versículo 6, 7 y 8, ¿sí? Dice el versículo 8: la bestia que viste antes vivía, pero ya no, sin embargo pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción, ¿sí? Este abismo hace referencia al lugar de los muertos. En la cultura grecorromana se le llamaba como Hades, o el lugar de los muertos. Había un templo, el templo a Hades, repito, esta economía de la adoración a la muerte. Gente cree que la adoración a la muerte está como súper de moda en ciertas culturas mexicanas o culturas de narcotráfico. Realmente esto es más obsoleto que pues digo, hasta en la Biblia escrita hace cientos de años, muchos de estos libros, se menciona como en el corazón humano, al no adorar a Dios, pues vas a empezar a crearte otras deidades a las cuales vas a rendir culto, ¿sí? Y este abismo se considera una prisión en donde van los espíritus malvados. En este caso, esta bestia que estaba e iba a salir para ir verdaderamente como este abismo o este último abismo de destrucción, ¿verdad? Porque también otro elemento es destrucción. Ahí en tu Biblia aparece en el versículo 8: e irá a la destrucción eterna, ¿sí? Te lo puse en la pantalla, aparece el significado. Habla de destrucción, pérdida total. Este abismo de destrucción es el lugar destinado para la bestia en el final de los días, acorde con Apocalipsis, ¿sí? Entonces vemos literalmente que el efecto de reaparecer, porque dice que la gente va a ser asombrada, versículo 8, dice a la mitad: los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de la bestia que había muerto, recordando lo que creo que Dani Ávila explicó de este tema, creo que Gadiel también lo mencionó, y ha sido el tono de este elemento de la bestia y anticristo. Todo simideidades tienen como objetivo el replicar atributos y obras de Jesús para asombro de las nuevas generaciones, en este caso el resucitar. Y dice que los ciudadanos de este mundo se asombrarán. Hay una serie, si no mal recuerdo, está en Amazon Prime. Digo, la verdad que creo que vi 2, 3 capítulos, porque no he tenido el tiempo de quizás dedicarle a tanto entretenimiento en esa línea, que se llama Mesías. Y me gustó porque, pues, por el morbo de ver cómo sería un Mesías llegando a nuestra cultura, a nuestro entorno, con una era digital donde todos tienen teléfono, donde se puede hacer viral más rápido. Y es interesante porque, los hombres lo vimos esta semana en nuestro tema de anclados, pero verdaderamente el mundo está esperando a este Mesías. Y es especial porque gran parte de esta bestia va a ofrecer atributos, milagros, cosas asombrosas para llamar la atención, distraer y generar el culto en los mundanos, recordando mundano como ciudadano de este mundo. Después nos va a llevar al punto 4, que es puntualmente este mundo es organizado, tiene un plan. Este mundo es organizado, tiene un plan, versículos 9 y 10. El ángel le dice a Juan que esto que vamos a ver requiere entendimiento, y cuando lo lees entiendes por qué requiere entendimiento, porque habla de 7 cabezas, 7 reyes, 5 ya caídos, el 6º reina actualmente, el 7º está por venir, el 8º será su reino breve. Habla de, literalmente es complejo leer Apocalipsis sin una sana hermenéutica o sin una exposición verdaderamente Cristo exaltante, ¿sí? Pero esto requiere entendimiento. Y la referencia a los 7 reinos, y quiero aclarar, esta porción tan compleja ha sido causa de debates, incluso de divisiones de iglesias y de buenos temas y encontronazos incluso en académicos teólogos. Lo más común es asignarlo a los 7 emperadores o principales emperadores romanos. Incluso hay un comentarista que hace referencia a Nerón dentro de uno de los mitos de la cultura grecorromana, que insinúan que también resucitó, ¿sí? Pero
hay elementos que no encajan y terminan de, creo que la palabra, encajar en una actualidad o en una línea de tiempo ordenada. Lo más coherente es entender que la referencia a la que esta porción nos habla son los 7 reinos opresivos que constantemente han sometido al pueblo de Dios con intensas y sanguinarias persecuciones muchas veces. Un respetado y por mí leído, sobre todo por su centralidad, su sobriedad y su capacidad de conectar la Biblia con todo el mensaje, no nada más pedacitos o sacarlo de contexto, apellidado Thomas, ¿sí? Él enumera a los reinos de la siguiente manera: Egipto. Y me encanta porque realmente ahí está la porción, si tomas nota, donde puedes tú ver las referencias a estos reinos de los cuales se está conectando y cerrando la conexión a Apocalipsis aquí en 17. Está Egipto, que pregúntale a José, pregúntale a Moisés, el tema de cómo fueron los dueños del pueblo en su momento. Está Nínive o Asiria, ¿sí? Si tú estudiaste Jonás conmigo, sabes la enemistad que había entre israelitas y ninivitas, de modo que cuando Jonás es llamado a ir a predicar, pues él quiere irse al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Número 3, Babilonia. 4, Persia. 5, Grecia. 6, Roma, contemporáneo de Juan, por eso dice el 6 está gobernando en este momento, ¿sí? Y se entiende que el 7º que ha de venir será la gran persecución de este imperio del mundo, ¿sí? Y el 8º será como un conjunto de los anteriores, ¿verdad? Pero si algo vemos es que este mundo no está improvisando. Vemos que hay estructuras, que hay reinos que transicionan unos a otros, ¿sí? Este reino, este mundo no está improvisando, nunca lo ha hecho, y al igual de a quien le sirve, Satanás tiene una estrategia. Efesios 6 nos habla de eso. ¿Recuerdas? Anótalo ahí, pero habla de que el enemigo, vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las estrategias del diablo, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Cuando leas este siglo, sobre todo que son Reina Valera, es este mundo, ¿sí? Por lo tanto, pongámonos la armadura de Dios, porque hay una batalla, hay una estrategia militar en contra de nosotros y en contra de Dios. Evidentemente no le pueden hacer daño a Dios, por ende van a atentar contra su creación, ¿sí? Y esto nos va a conectar directamente, porque hay una capacidad, una estrategia militar, hay un poder, pero este poder ciertamente es real, pero es limitado, ¿sí? Versículos 11 al 13 nos dice: los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Entonces vemos que hay 10 reyes, 10 cuernos, los 10 cuernos son los 10 reyes, pero que solamente son reyes como por un momento. Y se entiende que será verdaderamente una especie de confederación, una alianza de reinos cuya identidad no tenemos una vinculación con países específicos o repúblicas específicas en la Biblia, a diferencia de los reinos de arriba, ¿sí? Solo sabemos que estos reinos duran poco tiempo y que su alianza tiene un objetivo. Y me encanta, dura un poco tiempo porque es lo que la Biblia dice en Primera de Juan 2:17, ¿se acuerdan? Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios le agrada, lo que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces es de corta duración, sí, pero su propósito es darle autoridad y poder a la bestia, que es el tema que veremos en el siguiente punto. Entonces vemos que están los reinos, ¿sí? Después aparece países de corta duración, pero que tienen autoridad, que se van a confabular para poder, con un propósito, darle poder y autoridad a la bestia. ¿Pero para qué? Para el siguiente propósito, o el siguiente punto, que es que este mundo es necio, se opone al Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito de la alianza es ceder autoridad y darle a la bestia toda la autoridad para presentar a este frente unido. ¿Contra quién? Contra el Cordero. Si ponen atención, es justo lo que pasa. Versículo 14: e irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido le son fieles, y le son fieles estarán con Él. Es personalmente, de todo capítulo 17, versículo 14, es uno de los más ricos para estudiar, y
quizás porque tiene que ver con nosotros ya. Hasta ahorita hemos visto reinos que quizás no hay conexión directa con nosotros, hemos visto reyes temporales, confederaciones que quizás no entendemos cuáles son, o si ya están vigentes o se están armando, pero aquí sí aparece nuestro rey, tú y yo. ¿Sí? Y dice que estas naciones darán poder a la bestia y juntos irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Repito, el propósito de esta alianza es clara: ir contra Jesús. Ahora, y esto es importante, ¿por qué? ¿Sí? Es importante porque esto ya se está cocinando. A diferencia de elementos de Apocalipsis que es complicado, como wow, esto no hay claridad, y muchos como quieren hacer la referencia a Naciones Unidas como esta confederación de países o a tratados de comercio entre naciones principales. La realidad es que no hay una certeza de quiénes exactamente son esos reyes que han de formar esta confederación para cederle el poder a la bestia. Pero es importante porque la agenda ya se está cocinando, ¿sí? Y es una agenda supuestamente pro pluralidad, pro libre pensamiento, que todo es permitido salvo que se trate de Jesús. ¿Sí? Los hombres ya vimos esto, repito, este martes en nuestro libro de anclados que estamos estudiando juntos, ¿sí? Pero si no, tú lo has visto en las universidades, en los foros, en televisión, nadie tiene ningún problema con que se hable de lo que quieras: misticismo, astrología, nueva era, idolatría, socialismo. Pero si se empiece a hablar del bíblico cristianismo, ya entonces el mundo muestra sus verdaderos colores contra el Cordero, ¿sí? Se puede y se promueve endoctrinar a nuestros niños en las escuelas acerca de los distintos géneros sexuales que este mundo ya promueve, en contra del diseño del Cordero. Pero si crees en un Dios que dice lo contrario de este mundo, entonces ya eres un retrógrada y eres un perseguido, ¿sí? A menos que te adaptes y que concuerdes con ellos, cosa que se advierte en Romanos 1:32, donde dice no solamente las hacen, sino se complacen con los que las practican, ¿verdad? Por eso amo lo que está pasando aquí con Querétaro Christian School, la escuela, que ya hay un mayor interés incluso de personas que están apenas conociendo a Jesús en cambiar a sus niños de escuela a un mecanismo en el que el centro es la Biblia, es Jesús, es Dios, y no lo que este mundo tiene como una agenda, repito, contra el Cordero, ¿sí? No es muy difícil, ya hay asociaciones, y es triste, en universidades ya hay asociaciones de comunidad LGTB o de los distintos géneros sexuales, hay asociaciones de temas políticos, socialistas, bla, 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 pero repito, y no hay problema, es permitido, incluso promovido en esta supuesta pro-pluralidad del libre pensamiento. Pero si alguien tiene y menciona el Jesús de la Biblia, entendiendo que va a haber otros Jesús que no son de la Biblia, por eso el mundo es tan astuto de vender a Jesús, ya los hombres lo vimos, al Jesús que no tiene problema con tu estilo de vida, al Jesús que no se mete contigo, al Jesús, sí, al Jesús que no es de la Biblia, ¿verdad? Pero es interesante, esta agenda para activar una futura frontal guerra contra el Cordero, ya la estamos viviendo, ¿sí? Ya la estamos viviendo. El problema puntual para esta agenda es que está destinada a perder. Está destinada a perder, ¿sí? Ciertamente ahorita, y repito, pastores, amigos, se sacan de onda, no, es que ya viste que se está queriendo aprobar esta ley y que, ¿sabes una cosa? Acabamos de ver en Apocalipsis 17 que se levantarán autoridades y gobernantes se prostituirán con esta bestia y servirán a su agenda y darán el poder para empezar a maquinar toda una economía social, económica, política, de vida en contra del Cordero. Repito, el problema es que esto no va a caminar. No lo digo yo por buena onda, pastor motivacional, sí. Contra Dios no pueden. No. La gloria de mi Dios, el Dios de la Biblia, es que Él, dice Isaías, ¿quién ha dicho el final desde el principio? Salmos, en Salmo 2, si quieres dejar tu separadora e ir a tu Biblia al Salmo capítulo 2, es un salmo que leído naturalmente, quizás tú no le sacas el jugo de lo que tiene que anunciar este salmo. Repito, capítulo 2 de Salmos, escrito hace cientos de años, tiene esta foto justo de lo que estamos viendo en Apocalipsis 17 y lo que va a pasar, ¿sí? Y dice así, Salmo 2, ¿por qué se enojan tanto las naciones? Y tú puedes ver hoy, repito, foros y demás, que cuando alguien trae Dios, Jesucristo, el Rey, Jesús es Rey,
hay un diseño, hay un orden, hay un modelo, hay un manual del fabricante. No, la gente, yo lo he visto en foros que a veces dentro de apologética y demás, verdaderamente es un tema ofensivo para ellos. Y hay una agenda por minimizar, estorbar, descalificar, depravar el mensaje, descalificar al mensajero con el tal de que esta agenda no prospere. El problema es de que es la de ellos la que no va a prosperar, porque chécate lo que pasa. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra, nota ahí Apocalipsis 17, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido, pelear contra el Cordero. ¿Sí? Versículo 3, rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios, porque es lo que viene, ¿por qué tenemos que estar sujetos a una autoridad? Librémonos de esto. Bueno, es que cuando eres nacido de nuevo, no es que te obliga a Dios, es que tú te rindes por amor porque Él te ha amado a ti impresionantemente. ¿Sí? Pero el que gobierna el cielo, y esto es durísimo, el que gobierna el cielo se ríe de ellos y se burla. Después los reprende con enojo y los aterroriza con su intensa furia. Si no, Apocalipsis hace sentido de eso, quizás sería bueno reevaluar nuestro modo de leer la Biblia, ¿verdad? Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré por herencia a las naciones. Es lo que Jesús viene a tomar posesión de las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con barra de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, si esto todavía no ha pasado, por lo que si tú estás en liderazgo, en eminencia, dice: ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, queden advertidos ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios y no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Repito, Salmo 2 es durísimo, por eso es raro verlo fuera del contexto. La gloria de Salmo 2 es que termina después de advertir a las naciones y a los gobernantes de este mundo con una esperanza para quienes Dios es nuestro refugio. Qué alegría para todos los que se refugian en Él. Por eso, estos son los textos por los que creemos que la iglesia no va a estar experimentando esta tribulación terrible que se viene contra el mundo y el nombre del Cordero, porque vemos que hay una alegría para los que nos hemos refugiado en Él, ¿sí? Y verdaderamente esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo esto? Bueno, pues es claro, ¿sí? Muchos de nosotros, siendo honestos, sabemos lo que es estar en contra de Dios, en contra de su voluntad y de su palabra. Hablaba con unos amigos el domingo pasado y de cómo, digo, no es nuevo, hay una batalla frontal contra los matrimonios, ¿verdad? Y cómo matrimonios incluso de cristianos se están rompiendo. Me hablaba una amiga de ella en otra ciudad en la que, y voy a hacer un video de esto porque se me hizo tan especial, en la que ya se divorció y la mamá le preguntó a la mamá de ella que por qué, y literalmente el argumento es que no era lo que esperaba. Brother, en serio. O sea, como si fuera un rollo como de Amazon, ¿no? Que compras algo y no me jaló, no me quedó. Y lo regresas como, ¿en qué punto hemos hecho a Dios como un tema de, sí, Dios, creo en lo que dices aquí, pero si lo que dices aquí no se siente bien aquí ahorita en lo que yo quisiera, entonces voy a poner tu palabra por debajo de lo que yo siento, porque lo que siento es más importante. Wow. Pero repito, es la agenda. Es la agenda contra el Cordero. Pero tú y yo hemos estado en temporadas así, sabemos lo que es eso. Y si tú estás en esa temporada ahora en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, mira, Proverbios 6, 16 al 19 nos dan elementos claros, 7 de ellos, de saber si estás haciendo algo que Dios aborrece, ¿sí? Proverbios 6 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras o que atestigua falsedad contra otros, y el que siembra discordia en una familia. Ahora, quizás si tú eres ya lo hemos leído esto, pero los ojos arrogantes,
no doblan la cabeza ante Dios, sino no. Tú dices esto, Dios, pero yo no lo siento así, y entonces yo voy a ser guiado por lo que siento. La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Hablábamos de la semana pasada, toda esta agenda pro aborto. Hay un tema, o sea, tú no puedes ser un hijo de Dios y estar a favor del aborto, ¿sí? Porque el bebé gestado no tiene la culpa de la periferia y del entorno en el cual no te conviene. Y ya sé, repito, y voy a recibir quizás por enésima vez mensajes en contra de esto y lo que tú viste en tu escuela o en tu universidad o tu maestro de filosofía te enseñó. Mi tema es que la evidencia dice que un altísimo porcentaje de los abortos no tienen que ver con malformaciones, no tienen que ver con violaciones, tienen que ver con que nada más a la agenda de la chica o del chico no le conviene, matemos al niño. ¿Sí? El corazón que trama el mal, el hacer artimañas y planear mal contra alguien, desquites, ¿sí? Los pies que corren a hacer ese mal, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Entonces, repito, no es un tema de sí, en Apocalipsis en el futuro no es, ¿será que hoy estoy yo en resistencia contra Dios? Y me enoja que Dios no diga lo que yo quiero que diga, ¿sí? Lo maravilloso de esta porción es que Dios nos invita a participar en su victoria, que es algo increíble, ¿sí? Y se me hace, repito, impresionante, porque Él merece toda la gloria, pero nos invita como suyos a esa gloria con Él. No tendría necesidad de hacerlo, pero lo maravilloso del versículo 14 es que dice algo muy especial, dice los que son, cómo Dios nos ve, ¿verdad? Cómo Dios nos ve llamados, que se traduce como invitados, elegidos, que se traduce como seleccionados o favorito, y fieles, que es confiable. Ahora, siendo honestos, pues yo me veo a mí y a ti quizás a la luz de esta porción y digo, híjole, creo que Dios se equivocó de destinatario de este mensaje, porque así que digas, qué bruto, qué confiable soy. Ahora sí que como Cristian está en la temporada, principios de esta cuarentena, ¿no? Este rollo de, es que no confías en mí. Y yo tuve que decirle, no, Cristian, deja tú que no confío en ti, no confío en mí. Y como que él se acaba de onda, porque en esta agenda como de, ¿cómo? O sea, y es que mi tema es, no somos confiables. Ahora, la gloria de esto es que Dios nos ve y no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. ¿Recuerdas Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas y toda esta economía en Corinto, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él me ha hecho nuevo en Cristo. Efesios 2, antes era enemigo y ajeno de Dios, mas ahora soy su familia, soy adoptado. Y podría citar N porciones del Evangelio que exaltan esta realidad de que es Jesús en ti. Horizonte lo ha recibido, fruto de mi mentoreo por medio del pastor Vance Pittman, en esta idea de que la vida cristiana no es lo que tú haces para Él, para Jesús, es lo que Dios hace en ti por medio de Cristo para su gloria, ¿sí? Ahora, quiero enfatizar esto. No te ve como fiel porque eres confiable, sino porque el fiel vive en ti y Él nos está haciendo fieles. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, ahora, un texto que tendrás que tener en tu Biblia marcado, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Ahora vamos a, porque todo está conectado, los elementos están conectados y en un orden muy especial, ¿sí? Apocalipsis 17:14 dice, son llamados, elegidos y fieles. Y aquí te dice, aquel que nos llama es fiel, por eso nos ve como fieles, ¿sí? No te seleccionó por tu comprobado potencial, sino en tu peor momento te escogió, ¿sí? Lo vemos puntualmente, ¿recuerdas en Romanos 5? Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando nosotros nos portábamos súper bien y ya no decíamos nada de groserías ni de chismes y ni hablábamos mal a espaldas de otros, ni estábamos en pecado sexual, ni estábamos en amargura, entonces ya merecimos que Dios enviara a Jesús a comprarnos. No, Cristo vino a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿sí?
Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Apocalipsis. Esa parte de Apocalipsis, ¿verdad? Pues como nuestra amistad con Dios, me encanta esto, el versículo 10, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos con Dios. Entonces, no te ve fiel por tu fidelidad, sino por la de Cristo en ti. No te llamó, te escogió, mejor dicho, sí, porque eras probado y tu potencial era evidente, sino en tu peor momento. Y no nos llamó porque fuéramos aptos, sino porque Él es impresionante en gracia. Lucas 14, 21 dice así, ¿te acuerdas esta porción de la invitación a las bodas? El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los necesitados, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos. Me encanta esta foto porque es aquella gente que está escondida de Dios. ¿Te acuerdas en Génesis? ¿Sí? Que Adán se escondió atrás de un arbusto. ¿Sí? Ve y anuncia, les dice a cualquiera que veas e insístele en que venga para que la casa esté llena. Dios quiere a muchos con Él. Nuestra labor es ir y anunciar que Él está queriéndonos reconciliar con Él por medio de Jesús. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete, dice ahí la Biblia. El orden es especial. Ahora quiero destacar el orden, ¿verdad? Porque para todos aquellos, ¿sí?, que tienen un problema con la doctrina de la predestinación, pues tienen un problema con el Dios de la Biblia, ¿sí? Porque Romanos 8 expone ese orden de manera magistral. Los que vimos Romanos conmigo hace unos años, ya lo estudiamos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y chécate quiénes son los que lo aman. Los que son llamados, ahí va a aparecer negritas, porque mi nota está en negritas. Los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Él conoció a los suyos de antemano y los eligió de antemano, ¿verdad? ¿Sí? Para que, para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo sea el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Ya no somos infieles, ahora somos fieles. ¿Sí? Es la relación correcta con Él. Antes Dios era justo, nosotros injustos, pero cuando Él nos reconcilia, nos da la identidad de Cristo como justo y fiel. Y luego ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Pablo nos lo dijo en Romanos, Pedro nos lo va a decir en Primera de Pedro 1:2. Y me encanta esto porque los que ya tomaron, Dios escribió un libro, ven la gloria de este libro, con 66 libros que forman parte de él, en este canon que se ha articulado y que son decenas de autores en idiomas diferentes, países diferentes, momentos en la historia diferentes, pero un mismo inspirador, ¿sí? Pedro lo va a decir en Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesús, ¿sí? Quiero destacar lo siguiente: no obedeces para hacerte santo, obedecemos porque somos santos, ¿sí? A diferencia de la religión que te dice tú tienes que hacer para estar bien con Dios, no, el Evangelio te dice Cristo vino a hacer posible que tú y Dios estén en paz, y porque esa es tu identidad, por eso puedes ya agradar y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso, cuando somos tentados por Satanás, tiene este doctorado él en distraerte de quién dice Dios que eres. Porque entonces, sin eso en la mesa y delante, tu partida está perdida. Así es esa gloria de Romanos 8 que nos falta. Él nos llamó, nos eligió, nos justificó, lo siguiente, nos glorificó. Lo que Apocalipsis 17 está hablándonos justamente aquí, ¿sí? El que los ha llamado, elegido y les son fieles y estarán con Él. Regresa a Apocalipsis 17:14. Dice: y los que Él ha llamado,
elegido, le son fieles, la gloria es que estarán con Él. ¿Por qué entonces entendemos, por ende, que nuestra gloria es estar con Jesús? Ahora entiendes cuando este ladrón en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, esta gloria. La gloria no es gloria si no es conmigo. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces, si tú imaginas un cielo sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin lágrimas, pero sin Jesús, creo que tú no estás destinado para el cielo aún. Creo que no estás en el camino al cielo, que es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. ¿Sí? De modo que, y es interesante cuando empiezas a caminar esto y a leer y a estudiar y a conocer y a andar con personas, tú te das cuenta que la gloria, y lo hemos dicho aquí N veces, Dios nos creó para su gloria. Por eso tengo un tema con toda la agenda de este mundo, repito, como lo vimos con Agassi y con Brady, que venden glorias piratas, chafas y temporales. ¿Sí? Porque una vez más, ¿de qué te sirve ser exitoso en algo que no vale la pena? La verdad es que Lucas lo dice de una manera más fina. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes y te destruyes a ti mismo? Este mundo va a la destrucción. ¿Recuerdas lo que vimos arriba en Apocalipsis? Este mundo va a la destrucción, ¿sí? Pero se me hace que este mundo es como cangrejo mexicano, que no se quiere ir solo y hará lo posible por llevarnos con Él. ¿Y entonces cómo peleamos? Bueno, 1 Timoteo 6:12 nos lo va a decir. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. La NTV mete el elemento anunciando que hay una fe falsa. Incluso la Biblia advierte que se levantarán de entre las iglesias falsos maestros que atraerán a las ovejas tras de ellos mismos con otras agendas. ¿Sí? Aférrate a la vida eterna a la cual Dios te llamó. Entonces, ¿cómo peleo la buena batalla de la fe por la vida verdadera? Aferrándome a la vida eterna a la cual Dios me llamó y que confesé delante de muchos testigos. ¿Sí? Este domingo pasado estábamos en una charla con dos familias en una comida y estaba mi hijo y el hijo de este amigo y nos estaban diciendo de un tema hablaban de cómo que alguien se estaba quemando y de los mártires. Se están leyendo aquí en Querétaro Christian School biografías y les leen de mártires y demás y de héroes de la fe y parte del tema, y yo creo que noté, porque así que lo que ves es lo que hay, entonces no predico diferente aquí que abajo del púlpito. Entonces yo les dije, mira, porque cuando hablábamos de que les dije, no, es que mira, había mártires que eran quemados vivos por Nerón. Y este cuate gobernador loco se burlaba de los cristianos y les decía, ¿tú eres luz? Bueno, ahora arde cristiano. ¿Sí? Y literalmente, como aparece en la imagen, ¿sí? en los coliseos y en las calles de Roma, ¿sí? Empostaba a cristianos y les ponía, les echaba aceite y les prendía fuego vivos. Y literalmente, como puedes ver, los cristianos no se defendían, ¿sí? Y algo que hablábamos con estos pequeños de 8 y 9 años, ¿sí? Le decía, mira, es que cuando tú sabes que lo que Dios te salvó es del infierno, del fuego eterno, el ser quemado por unos instantes toma una proporción correcta a morir por Cristo así, porque Él me ha salvado de sufrir esto por toda la eternidad. Y me encanta porque los niños entendían, como que se quedaban así como calculando y decían, no, pues sí, dice, pues prefiero quemarme unos ratitos que quemarme por siempre. Bueno, esa es la fe de los mártires. Por eso Pablo decía a sus discípulos Timoteo y compañía, aférrate a la vida eterna, ¿sí? La eternidad pone en correcta proporción lo que nos pasa en lo terrenal. Repito, la eternidad pone en correcta proporción lo que nos pasa en lo terrenal. En esta batalla contra los matrimonios. Sí, si tu reino temporal es todo lo que tienes y tu sentimiento es todo lo que hay, pues me queda claro por qué divorciarte es una opción válida. Es más, promovida, pero no nada más por el mundo, sino por tu carne. ¿Qué necesidad tienes de estar sufriendo X o Y? Lo que comunica que quizás estás operando con una perspectiva de este mundo. Y como vimos la semana pasada, quizás te sedujeron. ¿A quién estabas escuchando? Sí.
Y eso nos va a conectar con el último punto del mensaje, que es, este mundo es autodestructivo. Este mundo es autodestructivo. ¿Sí? El día de esta semana recibí un mensaje de una chica, no es de esta ciudad, y me decía, está teniendo problemas en su iglesia local y demás. Y me decía que Dios, justamente cuando nos escribimos, que esa noche Dios le había hablado y le había mostrado que su papá murió a principios del año y murió sin Jesús, murió haciendo evidente que él vivía para este mundo. Y ella me contaba, pero lo triste es que él un tiempo fue líder de alabanza, incluso líder en la iglesia. Y dice, Dios me mostró que quizás por eso tengo un tema con la autoridad en la iglesia y contra la autoridad de la iglesia, porque he tenido tantos modelos de líderes religiosos fake o falsos que me cuesta trabajo creer que Dios me haya puesto en uno en el que haya uno verdadero. ¿Sí? Es interesante, las heridas y el pecado, y por eso la gente no acaba de entender cuando habla de que el pecado afecta a tus hijos, no como un tema de maldición per se, pero sí una consecuencia de un modelaje, ¿sí? Porque si este papá hubiera sabido que sus decisiones iban a afectar incluso el gozo y la integración de su hija al cuerpo de Cristo para bien de su alma, hubiera sido otra economía y otra decisión. Pero no. Este mundo es autodestructivo. Te promete más de lo que te da. ¿Sí? Y no va a permanecer. Porque ya lo vimos, todo el mundo pasa y sus deseos. Eso lo vimos ahí en Pedro, ¿recuerdas? Y en Juan, ¿sí? Todo pasa. Todo pasa. Pero ¿sabes una cosa? Todo pasa, y lo que va a pasar incluso en este canibalismo horrible que vimos de que se odian entre ellos es chistoso. O sea, están trabajando juntos contra el Cordero, pero se odian entre ellos porque es el tono de la carne, ¿verdad? Y de este mundo. Pero todo está presupuestado y preparado por Dios, dice el 17. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Salmos y Proverbios hablan de que Dios inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere. Ya sea para confiar, vamos a ver esto, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que Dios tenía razón, por hacerle caso o por no hacerle caso, ¿verdad? Pero en este caso, dice, ellos estarán de acuerdo en entregar a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así cumplirán las palabras de Dios. Todo lo que te pasa está presupuestado por Dios dentro de un plan más grande que lo que tú y yo podemos entender. ¿Sí? Sigo escribiendo y debo terminar este verano mi segundo libro, y parte de lo que hablo a gente que ha perdido y que ha sufrido pérdidas y que ha tenido gente amada que se nos adelantó, y etcétera, etcétera, es poder exaltar, poder levantar un faro, poder levantar a Cristo como esta luz en las tinieblas que pueda hacerle ver, mira, en este momento no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Sí? Dios se especializa en volver momentos dolorosos en momentos gloriosos. Persevera en Él. ¿Sí? Persevera en Él. ¿Sí? Todo está presupuestado por Dios. Ya lo vimos, te darás cuenta que Dios tiene razón por hacerle caso o por no hacerle caso. Ruina es el estado de la creación sin la respuesta positiva a la instrucción de Dios. Repito, ruina es el estado de la creación sin la respuesta positiva a la instrucción de Dios. Y para mí es estimulante ver cómo gente y ovejas de que Dios me ha encargado, al hacer caso a los principios y mantenerse cerca y con un corazón correcto, con los motivos correctos, hoy están experimentando este tema de wow, está durísima la cosa, extraño a la iglesia. Muchos me han mandado este tema de éramos felices y no lo sabíamos, pero la verdad es que mi grupo de conexión y la comunidad y el compañerismo y hace un refresco para el alma. Y otros, por el contrario, han sufrido el aislarse y la consecuencia que esto tiene. ¿Sí? Durante años se ha insistido y predicado este púlpito: intégrate, 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 no pelees solo, no pelees solo, no pelees solo. Bueno, estamos en una temporada en la que si tú no estás en comunidad estás en altísimo riesgo. ¿Sí? Qué interesante que la Biblia empieza con el primer libro y lo reitera en el último. En el principio, Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. O la versión real dice, estaba en ruina, ¿sí? Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Los que ya leyeron el libro Una Nueva Vida de Cristo en adelante, y si no, te invito a que aproveches que ahorita está la promoción aquí en Querétaro, en la que nos quedan creo que caja y media, y
Si quieres bendecir a hermanos, estamos contratando a 2 hermanos que hacen Uber para llevarlo hasta tu casa, si tienes a bien pedirlo, ¿sí? Los que vieron primero y segundo capítulo recuerdan puntualmente esto, ¿sí? La fórmula es clara. Dios dice, la creación obedece, todo termina siendo bueno. Pero si Dios dice y la creación dice no, bueno, el resultado es ruina, justo la ruina que estamos experimentando, bueno, leyendo en Apocalipsis y muchos ya experimentando en sus vidas. Apocalipsis es la consumación de la destrucción y de la ruina, que son consecuencias de una creación que ha hecho a Dios a un lado y ha dado la espalda a su creador. Y a su vez, la gloria eterna a la cual Dios nos invita a ti y a mí al recibir el regalo de salvación y restauración con Él, que solamente es por medio de Jesús. Por lo que terminamos con la red, ¿sí? La red, recuerda, entiende, deja que cambie tu vida. Recuerda, entiende y deja que cambie tu vida. Recuerda, primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió hace ya mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos y como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. No obedeces para hacerte santo, obedecemos porque somos santos. Recuerda eso. Entiende, Dios nos creó para su gloria, estar con Él. Este mundo hará todo lo necesario por distraerte de eso hoy. ¿Y deja que cambie tu vida? ¿Qué cosa hoy en tu vida está saturada de este mundo o esta temporada en lugar de tu vida eterna? ¿Sí? Por eso tengo, y me causa mucho trabajo hablar y convivir con gente que su tema es política y su tema es quejarse y su tema es lo que no está bien y su tema es, porque literalmente 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia porque es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Entonces para mí es un tema de, es que tu queja, tu boca está saturada de queja, lo que comunica lo que hay en tu corazón, en esencia porque tu vida está saturada de lo temporal y de lo mundano. ¿Sí? Oremos unos por otros, que Dios nos dé un corazón aferrado a la vida eterna, a nuestra identidad en Él, como Él nos ve y nos ama, y entonces poco a poco seguiremos viendo su victoria en nuestra vida. ¿Oramos? Señor, has sido fiel, nosotros no. Tú no puedes negarte a ti mismo, esa es nuestra confianza, Señor, que nuestra esperanza no está en nuestro rendimiento, sino en el rendimiento de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por esta porción que nos habla del futuro, pero tanto del hoy. Porque hoy estamos ya en el horno en el que se está cocinando lo que este capítulo habrá de revelar al mundo un día. Y Señor, ayúdanos a poder vivir acorde con como tú nos ves. Llamados, escogidos, fieles y contigo, nuestra gloria. Y entonces habrá valido la pena toda esta temporada de que lo temporal está horrible, promueve una incertidumbre terrible, no hay fecha de término para esto, pero Rey, esto es lo más parecido a los últimos tiempos que hemos vivido, porque tu palabra habla de que justamente la gente estará tan metida en sus temas y en sus rollos y en sus problemas, y tú vendrás como ladrón en la noche sin avisar y tomarás a tu pueblo para contigo y derramar en consecuencia a este mundo lo apropiado con la ofensa que este mundo te ha dado a la espalda y te ha hecho a un lado y ha dicho al creador de lo creado, no te metas. Gracias por tratar con nosotros, por invitarnos, por tenernos por fieles, por llamarnos y por hacernos tuyos. Bendice a cada oyente aquí, y si hay alguien que escucha que está sufriendo lo que Brady y Agassi sufrieron, de que en su mejor cúspide el hueco sigue igual, debe haber algo más. Señor, tu Espíritu Santo con ellos sea la gente que les haga ponerse a cuentas contigo, rendirse al señorío de Jesús, pedirte perdón por hacerte a un lado y rendir su vida a aquel que es poderoso para sanar, salvar y transformar, y comprometerse con los mecanismos que ayuden a que eso sea posible solamente por la obra de tu Espíritu Santo y el ejercicio de tu palabra en sus vidas. Para gloria de Cristo oramos y decimos amén y amén. Familia, nos vemos en el miércoles por acá, y acuérdate de orar y de orar porque Dios nos conceda volver a congregarnos juntos, que ya les extraño y está medio chafa y aburrido predicarle a una cámara nomás.